Bienvenidos a esta tercera parte del módulo de índices de vegetación y teledetección con monitores portátiles, con sensores ópticos terrestres. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo modelar mediciones obtenidas con un espectroradiómetro, con un sensor óptico terrestre que nos genera datos puntuales de NDVI sobre una parcela agrícola para después ver unas técnicas bastante básicas de interpolación de reflectancias, concretamente del NDVI, que eventualmente pueden utilizarse en agricultura de precisión para optimización de insumos agrícolas, fertilizantes, detección de problemas, detección temprana de enfermedades y otro tipo de carencias de la vegetación. Bueno, lo primero sería configurar nuestra vista de GeoVisig en el sistema de referencia 23030. Es decir, dentro de las propiedades del proyecto, de la proyección, perdón, de nuestra vista, tendríamos que seleccionar este código EPSG, el European Datum 50 en coordenadas UTM para la zona 30 del hemisferio norte. El código EPSG es 23030. Esto para que no haya inconsistencias y problemas con el sistema de coordenadas, con el sistema de referencia de nuestros datos. Bien, una vez configurada la vista, lo que pueden hacer es añadir nuestra información básica raster, que va a ser la ortofoto. Pueden añadir la ortofoto, que es el raster con nombre 02044305. Ese es nuestro archivo raster con el que vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con un tipo de cultivo que obviamente pues, no es un cultivo pues, extendido, es muy minoritario, casi testimonial, no tiene una importancia económica ni productiva en Costa Rica, que es el viñedo, los viñedos, pero que tiene una estructura morfológica bastante parecida a la del café. Por tanto, los problemas metodológicos que se pueden plantear con este método de trabajo en relación con un cultivo como el de gran importancia económica, en este caso en Costa Rica, como es el del café, la estructura es bastante similar. Y cuando digo similar me refiero fundamentalmente a la alta proporción de suelo desnudo entre las hileras de las plantas cultivadas, que es un rasgo pues, en común con el viñedo. Bien, además de esto, vamos a añadir dentro de la cartografía que les he suministrado para este laboratorio, la capa Shape parcela. Bien, en el momento en que añaden la capa parcela ya tienen identificada la zona en la que vamos a trabajar. Por tanto, pueden hacerle zoom a ese sector. Bien. Aquí, sería conveniente asignarle una simbología adecuada a nuestra parcela, porque obviamente lo que nos interesan son los límites externos más que el área interior. Entonces nos vamos a quedar con los límites de nuestra parcela y en esta fase del laboratorio vamos a obviar o vamos a saltarnos una fase de preproceso
que consiste en, bueno, básicamente en la tabla obtenida con los datos del sensor óptico terrestre, que básicamente los almacena en una tarjeta SD en formato CSV. El formato CSV es una tabla que se puede añadir en GeoBSIG o en cualquier otro SIG, y mediante el método de añadir capa de eventos a partir de los valores de coordenadas se puede añadir. El problema es que como utiliza GPS, las coordenadas están en coordenadas geográficas y habría que reproyectarlas a coordenadas UTM planas en este sistema. Bueno, como ese preproceso no es estrictamente de teledetección, nos lo vamos a saltar y vamos directamente a trabajar con el dato ya acomodado desde un punto de vista geográfico, que es la capa de puntos llamada BDG-CRE. Ese es un shape de puntos, básicamente, que podemos añadir y que ya está transformado. Bueno, vemos una cierta discordancia que tiene que ver probablemente con el datum, con el sistema elipsoidal de las capas originarias. Entonces, bueno, vamos a hacer un reacomodo de toda esta capa de puntos. Para eso, bueno, vamos a utilizar una herramienta de GeoBSIG. Vamos a geoprocesos para capas vectoriales. Y bueno, como la guía está elaborada con una versión anterior de GeoBSIG, puede que el nombre cambie, pero básicamente es una traslación 2D, una traslación en X y en Y, un reacomodo. Entonces, bueno, simplemente es la herramienta de desplazamiento en X y Y, en la cual hay que introducir nuestra capa de puntos NDVI, de medición puntual del NDVI. Vamos a introducir los valores 110 en X y 40 en Y, que son lo que nos proporcionaría, digamos que la corrección geométrica, de tal manera que calce los puntos con precisión métrica dentro del terreno, de los límites de nuestra parcela agrícola. Bueno, el nombre de salida del archivo, porque se va a generar un archivo vectorial de tipo punto, aparte, va a ser, bueno, lo pueden llamar como quieran, yo lo he llamado BDG2D, para que coincida el nombre con lo que les aparece en el tutorial PDF del laboratorio. En una carpeta, bueno, pueden guardarlo en la carpeta que quieran, preferiblemente una ruta de almacenamiento corta para que no genere problemas. Le dan a aceptar y comienza a reajustar geométricamente todos los puntos. Bien, bueno, aquí viene uno de los problemas o de las incomodidades que tiene GeoBSIG en común con otros software libre, por ejemplo con la caja de herramientas Saga de QGIS, que también tiene este pequeño problema, y es que renombra por defecto los archivos que se generan bajo determinados geoprocesos. Los archivos finales generados tienen un nombre por defecto que el programa asigna. Bueno, el nombre original del archivo permanece igual, lo respeta. Entonces, por una cuestión de comodidad, yo voy a eliminar los archivos para añadirlo con el nombre que originalmente le había dado. Y la capa no ajustada también la voy a eliminar porque no la necesito. Entonces,
vamos a añadir nuestra capa ya geométricamente ajustada a la parcela. Bueno, hay una serie de puntos que hay huecos de información y puntos que se salen de la parcela porque, lógicamente, el cuadraciclo tiene que girar porque sigue una trayectoria similar a la de una línea de vuelo, como han podido ver en la infografía de vídeo sobre la obtención de los datos. Entonces, bueno, después habrá que hacer un recorte si queremos tener los datos precisos que atañen estrictamente al interior de la parcela, porque, bueno, de eso se trata, de agricultura de precisión. Aparte que también pueden haber datos duplicados o errores debido a problemas de geoposicionamiento del GPS, etcétera, ¿no? Ese tipo de problemas. Bien, bueno, una vez que tenemos nuestra capa ya ajustada, vamos a recortarla para eliminar esa información externa, para tener un poco más la información estrictamente al interno de la parcela. Bueno, nos vamos a ir de nuevo a la caja de herramientas de GeoBasic. Nos vamos a ir a la categoría de herramientas para capas vectoriales genéricas y vamos a seleccionar la herramienta cortar. Vamos a introducir nuestra capa, la última capa generada, que es BDG 2D. Como capa de recorte, pues lógicamente parcela. Y vamos a generar el archivo de salida, que lo vamos a llamar, pues atendiendo a lo que aparece en la guía BDG, lo que aparece en la guía BDG OK. Bueno, pueden poner el nombre que quieran, realmente. Le damos a aceptar. Bien. Bueno, aquí de nuevo pues tenemos este problema de vamos a desactivar o directamente vamos a eliminar la capa anterior. Nos vamos a quedar con esta más depurada. Aquí pueden hacer dos cosas, o cambiarle el nombre o eliminarla y añadirla para que sepan reconocerla, ¿ok? Entonces, bueno. En este caso voy a optar por simplemente cambiarle el nombre para después evitar confusiones con respecto a qué capas introducimos de acuerdo a los pasos que aparecen en el tutorial en PDF. Bien, bueno, con las capas ya organizadas y preparadas, pues lo que quedaría sería rasterizar e interpolar datos, ¿no? Bien. Para interpolar nuestra capa, para hacer una interpolación a partir de estos puntos con su índice de vegetación, hay que tener en cuenta, voy a simplemente recordarlo, que si abrimos nuestra tabla de tributos, el dato que nos interesa es el índice de vegetación, es decir, el campo o la columna VI, que es el que nos da el vigor fotosintético, el vigor vegetal para cada una de las mediciones que hace el cuadraciclo a lo largo de su trayectoria. Entonces, ese es el campo clave. Ok, entonces nos vamos, bueno, para interpolar, nos vamos a ir a la caja de herramientas
de GVSIG y vamos a buscar la categoría de rasterización e interpolación. Vamos a hacer dos de los métodos de interpolación raster más conocidos y más famosos. Uno de ellos sería el inverso de la distancia. En la guía les aparece con un nombre, después ampliaron un poco más el nombre en esta versión de GVSIG, que sería el equivalente, ¿no? Sería el de ponderación de distancias inversas, el IDV. Entonces, con un doble clic se les abre la herramienta. Vamos a seleccionar como capa de puntos la última depurada que teníamos. Como campo vamos a seleccionar el campo VI, que es el que contiene el valor puntual de índices de vegetación. Vamos a establecer un radio de búsqueda de 10 aproximadamente, está bien así, con un exponente de 2. Otros ajustes. Bueno, en la pestaña de región de análisis vamos para evitar, esto es importante, para evitar que el proceso se pegue tratando de analizar toda la extensión del raster en la que no hay datos, vamos a utilizar la extensión de otra capa, que en este caso nos interesa básicamente lo que queda al interno del shape parcelas, ¿ok? Bueno, con respecto al tamaño de celda generado en el raster ya interpolado, aquí sí podemos forzar un poco más, dependiendo un poco de las características de memoria RAM de nuestro equipo, de nuestra computadora. Podemos pedirle un poco más que el metro que les aparece en la guía de PDF del laboratorio. Vamos a pedirle un poco más, que podría ser pues medio metro, ¿ok? De esta manera, afinando el resultado, se afina la precisión. Estamos en agricultura de precisión y 0,5 es la diferencia pues, entre un desplazamiento mayor y menor y en aplicar ciertos insumos agronómicos con más precisión, lo que normalmente pues, redunda en un ahorro, ¿verdad? En un ahorro y en un menor costo medioambiental también. Entonces, este tipo de implicaciones hay que tenerlas en cuenta cuando estamos definiendo los parámetros de análisis. Vamos a darle, por tanto, un tamaño de celda de 0,5 para ver qué tal funciona. Y, bueno, con respecto a la salida, pues aquí es opcional. Si quieren conservar físicamente el archivo, raster, le dan una salida física. Y si no, lo pueden dejar como archivo temporal. Yo, para la demostración de este vídeo, lo voy a dejar como archivo temporal. Entonces le damos a aceptar y comienza el interpolado más la validación cruzada de los datos puntuales. Lógicamente, este proceso está en función de la resolución de salida, sobre todo, del archivo que generamos. Como veremos después, en el caso del kriging, puede demorarse bastante más tiempo. Bien. Bueno, eso me genera una capa que por defecto el programa la llama interpolado. ¿Ok? Bueno, como en realidad todos los dos métodos todos los métodos son de interpolación y los va a llamar por defecto interpolado, pues vamos a cambiarle el nombre para distinguirlos y lo vamos a llamar BDG de acuerdo a lo que dice la guía, BDG D y N. De tal manera que después no se nos confunda
lo que es el IDV con el Kriging. Bueno, una vez hecho esto, entonces comenzaría la fase de asignación de simbología para comprender un poco los datos. Bien, teniendo seleccionada la capa, nos vamos a tablas de color y en tablas de color vamos a activar las tablas de color y a seleccionar, bueno, aquí pueden seleccionar básicamente la que quieran realmente. Hay varias opciones. Preferiblemente debería de ser una que no introduzca demasiadas clases ni demasiado ruido. En mi caso voy a seleccionar la opción Rainbow, que tiene un número aceptable de clases, que son 9. Un número excesivo de clases haría ininteligible al ojo humano los matices o las diferencias y sobre todo el agrupamiento en categorías de vigor vegetativo, también un poco dependiendo de los colores que escogiéramos. Entonces realmente aquí pueden personalizar los colores, pueden hacer doble clic y cambiarlos si prefieren otros. Yo de momento voy a escoger simplemente este por defecto a modo demostrativo. Lo que sí es importante en relación con esto es, bueno, por supuesto tenemos que activar las tablas de color y tenemos que establecer un rango que se relaciona con el cultivo en un estado vegetativo fenológicamente activo. Esto lo saben por la bibliografía que puede haber relacionada con el NDVI, con lo que suponen los diferentes valores de NDVI. Entonces, sería importante seleccionar unos valores adecuados que vayan de 0,6 de mínimo hasta 0,8. Bueno, ahí pueden ir viendo cómo queda con el rango seleccionado las diferentes paletas de simbología. Yo voy a optar por una que aparece que se llama Mac Style, pero ya saben que esto lo pueden configurar, incluso pueden alterar los valores de corte entre una clase y la otra. Aquí lo pueden personalizar totalmente. Entonces, bueno, una vez seleccionado le damos a aplicar y a aceptar y podemos visualizar en base a esos valores qué zonas tienen problemas. Bueno, obviamente el efecto borde en algunos sectores. Podemos localizar o focalizar los problemas donde se concentran y al mismo tiempo también puedes encontrar, por ejemplo, aquí las zonas, a pesar de que nos encontramos en un sitio que sería en principio susceptible al efecto borde en un cultivo, nos encontramos con valores máximos de NDVI, que son los de color amarillo. Bueno, esto ya queda un poco a criterio del especialista o del agricultor, concentrar ciertos esfuerzos y de esta manera al mapear el problema pues se identifican posibles carencias o motivos de estrés en el cultivo. Bueno, si observan de la amplia gama de posibilidades que existen de clasificación, esta otra de Rainbow, siempre con el límite entre 0,6 y 0,8, pues nos aporta más información sobre dónde se localizan los problemas. Y bueno, si ya nos vamos a otro tipo de clasificaciones mucho más extensas, por ejemplo con 18
18 categorías o 18 clases, pues podemos afinar, pero siempre teniendo en cuenta un poco la discontinuidad de colores que, bueno, puede no ayudar para nuestros objetivos. Ya digo que esto depende un poco del interés en el que queramos focalizar las carencias o los problemas o el estrés a la hora de identificar ciertas zonas en nuestra parcela de cultivo. Bien, bueno, el siguiente método que vamos a utilizar es el de Kriging, ¿ok? Bueno, para ver el método de Kriging nos vamos a ir de nuevo a nuestra caja de herramientas y en los métodos de rasterización e interpolación vamos a seleccionar el Kriging simple, ¿ok? Que aparece, la categoría que aparece como Kriging. Vamos a desplegarla, la herramienta. Bien, y vamos a seleccionar nuestra capa de puntos. De nuevo, el campo VI que contiene el índice de vegetación. Bien, el resto de opciones, en principio, pueden quedar por defecto casi todas. El radio de búsqueda, el número mínimo de puntos, el máximo, el modelo esférico. Bueno, esto tiene relación con cuestiones geoestadísticas. Si quisiéramos afinar ciertos aspectos como el radio de búsqueda, pues obviamente el Kriging cambiaría en su resultado. En cuanto a la salida, vamos a ajustarlo de nuevo a los datos de la parcela porque no queremos que nos haga un Kriging sobre zonas que no nos interesan. Bueno, el tamaño de celda, pues bueno, para poder compararlo correctamente con el inverso de la distancia, vamos a tratar de forzarlo a 0,5 metros frente a 1 metro que les aparece en la guía de PDF. Vamos a forzarlo un poquito más a 0,5. Lo que ocurre con esto es que, lógicamente, el proceso se va a demorar bastante más en este caso. Bien, una vez hecho esto, en principio, bueno, le damos a aceptar y comienza un proceso que es bastante más lento que en el caso anterior. Bien, bueno, una vez finalizado este proceso, que puede llegar a demorarse varios minutos, vamos a eliminar el raster de varianzas. Nos vamos a quedar con el interpolado que, bueno, para evitar confusiones, vamos a llamarlo BDG CRI para ponerle el mismo nombre que aparece en la guía de laboratorio, que es nuestro raster de Kriging. Bien, vamos a aplicar las tablas de color correspondientes al Kriging. Bien, tendríamos nuestro Kriging correctamente simbolizado
Pero bueno, para que quede un poco más estético desde un punto de vista visual, vamos a, vamos a recortarlo, ¿ok? Vamos a ir a herramientas básicas para capas raster y vamos a seleccionar la opción eh, cortar capa raster con capa de polígonos. Bueno, como capa a recortar, pues el kriging, lógicamente, con el polígono parcelas, que es el que nos interesa, y le damos sin más a aceptar. Bien. Vamos a cambiar el nombre poniéndole, asignándole el mismo nombre que aparece en la guía, BDG Re, recortada, y vamos a repetir el proceso de asignación de simbología a través de tablas de color. Bien, con esto pues tendríamos nuestra capa de kriging con los diferentes vigores fotosintéticos. Recordemos que el índice de vegetación es un indicador pues, de la densidad, cobertura y tasa clorofílica por unidad de espacio. Es un indicador del vigor fotosintético y, por tanto, donde tenemos falta de vigor fotosintético, tenemos algún tipo de problema, pues podemos concentrar nuestros esfuerzos de tratamiento en esas zonas en particular. Bueno, acto seguido, como parte del proceso de análisis a nivel intraparcelario de nuestra explotación agrícola, pues siempre es importante conocer las estadísticas de los píxeles generados a través de esta rasterización interpolación. Entonces, nos vamos a ir a herramientas básicas para capas raster y en estadísticas básicas desplegamos la herramienta y vamos a generar las estadísticas para la última capa de kriging que hemos generado. Le damos a aceptar y ahí queda pues a criterio del técnico, de la persona encargada, extraer conclusiones, analizar estos estadísticos y un poco las causas de por qué tenemos estos valores. ¿Ok? Bien, después de este paso, también un elemento importante es el histograma. Entonces, vamos a generar nuestro histograma de la capa interpolada a partir del raster de kriging, del último raster de kriging que hemos generado. Bien, bueno, también quedaría un poco a criterio de la persona encargada, pues el correcto análisis
de la distribución, sobre todo de la frecuencia de los píxeles, porque digamos que el propietario de la parcela puede hacerse una idea bastante precisa de cómo se relacionan los datos de NDVI con el cultivo en función de la distribución de la forma de este histograma de frecuencias. ¿Ok? Bien. Bueno, la última parte de este ejercicio sería generar un mapa reclasificado, un mapa de vigores vegetativos, de vigor de cultivo. ¿Ok? Un mapa que eventualmente podríamos ir actualizando si realizásemos más mediciones en un lapso de tiempo para ver la evolución a nivel intraparcela, como viene indicado en la guía de laboratorio. Bueno, para eso, en la caja de herramientas de GeoBasic, dentro de la opción de reclasificación de capa raster, vamos a seleccionar la opción reclasificación. Dentro de esa opción, vamos como capa a reclasificar, vamos a seleccionar la capa de BDG Kriging recortada, la última que hemos generado. Vamos a establecer un método en el que situemos los valores mínimo y máximo, es decir, mínimo menor que X y menor o igual que el máximo. ¿Ok? Vamos a seleccionar ese método y en la tabla de correspondencias vamos a escoger un método en el cual mediante la opción de añadir fila y reclasificar los valores, vamos a generar una tabla en la cual tengamos el valor mínimo y máximo de NDVI para cada categoría y el valor reclasificado, que sería el nuevo. Entonces vamos a establecer 12 categorías que irían de la 0 a la 11, ¿ok? Simplemente ahí le damos a aceptar y con esa reclasificación, bueno, pues pueden, bueno, los datos en este caso pueden quedar ajustados a los datos de entrada porque son los mismos de la parcela y si quieren pueden generar, en este caso, bueno, opcionalmente un raster de salida, ¿ok? Y posteriormente a la generación del raster de salida se les va a generar una capa raster que, bueno, en este caso la capa raster ya reclasificada, como esta que les estoy mostrando aquí, bueno, a la hora de asignarle pues los límites, realmente tienen que escoger o bien una de las tablas que aparecen disponibles que tengan 12 clases, teniendo en cuenta que tenemos de la 0 a la 11, son 12. Bueno, lógicamente los valores van a ser de 0 a 12, o mejor dicho, de 0 a 11 para cada una de las clases. Y en principio, si le dan a la opción de equidistar, los valores de NDVI asignados a cada clase se ajustarían, si quieren, de forma equidistante. Pueden crear una nueva librería en la que definan los colores o pueden utilizar una ya existente. En mi caso utilicé una ya existente que tenía 11 clases, que tenía 10 clases, no, 11 clases y le añadí una. Bueno, exactamente ahora, no recuerdo, creo que era Red Purple o, vamos a ver, Blue Pastel Red. Después, esta que tenía originariamente pues 11 clases, le añadí una y después configuré los colores de forma diferente a como aparecían
en esa paleta de color. Solo pueden hacer, tienen opción siempre a asignar un color. Y bueno, el resultado final fue esta capa reclasificada, en la cual ya tengo una zonificación en base a 12 clases de diferente vigor vegetal en mi parcela de cultivo. Entonces, este sería el producto final que tendríamos que generar.